Mañana en el Palacio Nacional. ¿Cuál es su opinión? Primeramente, yo creo que todos los planes que reactiven la economía en nuestro país en momentos difíciles de la crisis económica, de la crisis sanitaria, la pérdida de más de 1 millón de empleos de manera oficial, es urgente la participación de la iniciativa privada. Celebro primeramente ese encuentro entre el Poder Ejecutivo con la IP, celebro la participación de las cámaras como la CONCAMIN, el Consejo Coordinador Empresarial, y particularmente creo que da buenas señales para un entendimiento y para una buena relación. Se ha manejado a veces el discurso de la separación del poder económico con el poder político. Hoy entendemos que nuestra realidad es diferente, sí, bajo un esquema de respetar las normas jurídicas y sobre todo acelerar el crecimiento económico y la recuperación de empleos, que es urgente para México y que es urgente para todos los sectores productivos. Tenemos entendido que este plan de reactivación económica también contempla rescatar el proyecto Metro Querétaro, que para muchos es buena alternativa. ¿Habría la posibilidad de que también en el futuro, no sé cómo usted ve, que fuera positivo una línea de tren rápido a Chiapas, al sureste, a Oaxaca, para acercar más los polos de desarrollo con los polos más atrasados? ¿Cómo ves esta posibilidad? Yo considero que dentro de los planes de acción económica se debe tomar en cuenta el sureste mexicano. Tenemos un atraso en los estados de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, que no han podido dar ese paso en una mejor calidad de vida. Esto derivado de que la infraestructura siempre se va hacia el centro de la República, se va hacia el norte de la República, con las inversiones que está proponiendo el presidente, como es en Tabasco la refinería de Dos Bocas, la construcción del Tren Maya, que inicia en Chiapas, pasando por Tabasco, Campeche y llegando a Mérida y Quintana Roo, es una derrama interesante. Sin embargo, el proyecto importante, que no es solamente idea de esta nueva administración, sino más bien de conectar el Pacífico con el Océano Atlántico, la parte transísmica para poder llevar a cabo las actividades comerciales del mundo, creo que acortaría tanto plazos, reactivaría la economía, concretamente los 400 kilómetros entre Oaxaca y Veracruz, entre lo que es el Océano Pacífico y el Golfo de México, daría una reactivación económica a estas entidades y sería de mucho beneficio para el sureste mexicano. ¿Valdría la pena en un futuro pensar en un tren rápido hacia Chiapas, por ejemplo? Definitivamente, yo creo que las vías de comunicación, ya sean marítimas, aéreas, en este caso ferroviarias, son importantes y urgentes para poder conectar tanto en los productos que llegan como los que salen. En relación a otro tema, si usted me lo permite, en torno a los fideicomisos, han causado gran polémica. Sí. ¿Cuál es su opinión en relación a esto? Porque se dice que si se manejan como se está proponiendo ahora por el gobierno federal, podrán ocasionar más opacidad que como está en la actualidad. Bueno, hay fideicomisos que se llevan a cabo de manera impecable, que han tenido propósitos en su creación. No olvidemos que se generó el Fondo de Desastres Naturales a partir de 1985, que el gobierno no tenía cómo enfrentar esa emergencia. Yo creo que aquí, en los temas que son fundamentales para cuidar la vida, para cuidar la sociedad en su conjunto, habría que valorarlos. Yo soy de la idea de no desaparecer, sino más bien de reconsiderar los fideicomisos que son importantes para el pueblo mexicano. Yo creo que los desastres naturales, somos un país donde tenemos de manera permanente, lo estamos viviendo en Tabasco, las inundaciones, parte del norte del estado de Chiapas. Somos un estado donde tenemos de manera constante terremotos, sismos, y no estamos al margen de ese tipo de eventualidades naturales. Por eso habría que analizar cuáles son los fideicomisos que se van a extinguir y aquellos en los que protegen a la sociedad
deberían permanecer con ciertos candados y con ciertas... ¿Usted, senador, pugnaría porque el Fonden se quede? Yo creo que el Fonden debería quedarse. Eso lo hablo de manera personal. ¿Escucharon a la sociedad? ¿Podrían implementar un parlamento abierto para este tema? No lo creo porque el Poder Ejecutivo necesita de mayores recursos que si no atendemos el tema prioritario que es la salud, este tema es urgente. El tema urgente de mayores recursos para atender la salud no puede esperar. Sin embargo, habría que analizar algún fideicomiso que son importantes para la sociedad. La pregunta, Víctor Manuel. Senador, yo quiero hacerle unas preguntas. Sí. En torno a este fallo que la semana pasada dio la Corte sobre la consulta popular, usted es constitucionalista. ¿Realmente tenía sentido el que la Corte se pronunciara sobre esta pregunta que a todas luces pues parece que en la posición de algunos ministros no tenía razón de ser la consulta, porque ese tipo de situaciones, cuando se trata de derechos humanos, no se pueden consultar al pueblo? Además, la consulta por sí sola no va a ser vinculatoria, o sea, no obliga al Ministerio Público a perseguir el delito, a menos que él quiera. Y lo otro que va a generar es una sangría en el presupuesto de 8,000 millones de pesos, porque es hacer otra elección al mes siguiente de una que se va a tener en junio. Bueno, el resolutivo que da la Suprema Corte de Justicia es un resolutivo, desde mi punto de vista, apegado a la legalidad. Si se hubiera aprobado como la mandó el Ejecutivo, entraríamos en una discusión si se respetan o no los derechos humanos. Hoy es muy genérico, es muy amplio. Creo que fue acertada la manera en cómo la corrigieron. Dos, creo que la democracia participativa es muy importante en el hecho de fortalecer a los ciudadanos. La democracia participativa es un ejercicio inédito. No había sucedido en nuestro país una consulta. Siempre han sido las decisiones a través de la democracia representativa. Entonces, darle esa posibilidad al pueblo de México considero que es un ejercicio democrático que le hace bien al país y que le hace bien a la política mexicana. Y no sé si ayer tuvo oportunidad de leer la editorial del Financial Times, de la crítica que hace al presidente como tal, no al gobierno, al presidente, que dice que es una de las figuras con mayor autoritarismo en América Latina, que es un presidente que ha entregado nulos resultados en economía y sobre todo en el combate a la epidemia o a la pandemia de COVID. Además de que a todas luces esta administración parece ser regresiva hacia regímenes del pasado. Sí, tuve oportunidad de leerla, no la comparto. Creo yo que el Poder Ejecutivo ha tomado decisiones certeras. No estábamos preparados, ni un gobierno del mundo, para enfrentar la pandemia. No teníamos los recursos públicos para atender el sistema de salud en nuestro país. Sin embargo, un ejemplo de que no hay autoritarismo es que el día domingo salieron a manifestarse en contra de su gobierno. No hay represión alguna por parte de la Guardia Nacional o de las policías a cargo de la Federación. Yo creo que vivimos en un momento donde el presidente no se queda callado, contesta de manera contundente en aquello en lo que no está de acuerdo, y es un ejercicio en el que no estábamos acostumbrados, en que un mandatario en México tuviera la posibilidad de defenderse. Yo creo que es la nueva modalidad. Cuando exista algún tema autoritario, yo creo que desde el Poder Legislativo pues, no acompañaríamos y desde luego lo expresaríamos. Gerardo del Heraldo de México, senador. La última. ¿Qué tal, senador? Quiero preguntarle qué le contó el embajador de Japón sobre la inversión que harían en México para el próximo año, qué adelantos le pudo dar al respecto, también si se conecta con este plan de infraestructura que se anunció en la mañana. Bueno, el embajador de Japón está muy preocupado por el sector automotriz. Ha sido uno de los temas fundamentales en nuestro encuentro privado, derivado que no existe la misma producción y no existe la misma demanda, el mismo consumo que el año pasado teníamos, y esto es un poco preocupante. Sin embargo,
tenemos el firme compromiso de ser un puente con las instituciones encargadas del ramo para poder acompañarlos y sobre todo que permanezcan los empleos que ellos están sosteniendo de manera muy solidaria. Ellos esperan que en los próximos días las cosas empiecen a cambiar y que de encontrarse la vacuna pues existan mayores condiciones de inversión. Sobre la atención de la pandemia, intercambiaron perspectivas, por ejemplo, lo que ha hecho Japón y pues cómo ha contenido o mitigado también la pandemia. Sí, ellos nos llevan una gran experiencia en este tema. No olvidemos que ellos han tenido siempre la cultura de usar el cubrebocas, de mantener la distancia. Han enfrentado hace años el tema de lo que fue la influenza aviar, si ustedes lo han de recordar. Entonces esta parte se generó en el continente asiático y ellos tienen una forma de abordar los temas desde el gobierno, pero particularmente desde el pueblo japonés. Tienen mucha conciencia y creo que México está aprendiendo a tomar este tipo de decisiones con mayor relevancia y con mayor conciencia familiar. Y nada más por último, volviendo al tema de la industria automotriz, ¿hubo alguna cifra, alguna perspectiva de cómo sería esta recuperación que esperan ellos? No, fue solamente de manera genérica. Sin embargo, ellos esperan tener una reunión con la Secretaría del Trabajo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre todo cuidar la parte de los empleos. Entonces ahí fue un compromiso que nosotros asumimos en su momento cuando se hable con el grupo automotriz que están en México. Soy yo, muy breve. Ayer hubo una manifestación muy grande ahí en en Zócalo. Usted hablaba de que no hay autoritarismo, que no, bueno, justamente porque hay libertad para expresarse. Pero sí que había espacio para atender esos reclamos. Ese sería un llamado para escuchar en favor de la tolerancia en el país y la unidad en el país que debería prevalecer. Habría el espacio para que hubiera un llamado a la unidad y escuchar a estos manifestantes. Yo considero que debe haber un llamado a la unidad, desde luego. No todos tenemos la obligación de pensar igual. Somos un país de pensamiento diverso. Así se ha construido nuestra historia y así debe construirse el presente. No creo en la polarización, creo en la conciliación, lo he dicho abiertamente, y considero que estos ciudadanos que ayer se expresaron, pues había que escucharlos en sus necesidades, en sus prioridades, y debe el gobierno no solamente escucharlos, sino darles cauce y solución a sus planteamientos. Muy amable, presidente, gracias. Y lo de la campaña de influenza va a empezar aquí, para implementar también la vacunación. No quisiera yo decir de ese tema, ahorita no lo traigo. Generalmente sí. Dame oportunidad de tener más datos y con mucho gusto te lo comparto. Muy amable. Gracias. Gracias.